Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Cecilia Barney. Te agradecemos, Cecilia, por estar acá con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes la invitación y que me puedan escuchar con todo lo que estudié durante toda mi vida. Sí, ya lo creo. Yo tengo el currículum acá y es apabullante. Es profesora del Profesorado Superior de Cultura Inglesa, licenciada en Educación, especialista en Informática Educativa, especialista en Ciencias Sociales por Flaxo, doctora en Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina, está cursando el postdoctorado en Psicología en Orientación en Metodología de la Revisión, es investigadora acreditada y profesora y asesora por concurso de la UNDEF, investigadora de la Universidad Austral, ha sido jefa del Departamento de Evaluación de aquí de la Facultad del Ejército, es docente adjunta de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, directora y jurado de tesis, trabajos finales de grado y posgrado, directora de la Diplomatura de Pedagogía Integral del Centro Pedagógico Kentenich, bueno, y millones de cosas más. Y aparte, bueno, por supuesto, esto no lo deja solamente en la práctica, sino que también lo asienta en los libros. Uno es El sentido de la educación integral, proyecto de vida. Y justamente este es el tema que yo quiero abordar, proyecto de vida. Antes de entrar en lo que es proyecto de vida desde la vista de la educación, ¿cuál fue tu proyecto de vida cuando empezaste? Mira, yo siempre digo que desde muy chica me encantaba leer. Sí. Incluso mi mamá me retaba porque terminaba de leer hasta muy tarde en la noche, y eso es lo que uno a veces dice, ¿no? A los chicos hay que enseñarles a leer, hay que decirles que lean, y ella me tenía que retar para que dejara de leer. Uh-huh. Entonces toda mi vida, desde que era muy chiquita, me encantó la lectura, me encantó la cultura y también la educación. Entonces, a pesar de que uno, a lo mejor en aquella época, porque ya tengo unos cuantos años, no pensábamos tanto en el proyecto de vida, es como que vos desde muy chiquito vas pensando, vas teniendo, y esas son las cosas que a vos te gustan desde muy, muy temprana edad. Y uno tiene que aprender a conocerse. Entonces, yo siempre dije, era como dar todo lo que uno iba aprendiendo a los demás. ¿Y eso qué es? La educación integral. Exactamente. Sin saberlo, yo empecé con eso. Y también estaba en la secundaria, ya estaba de novia con quien después fue mi marido, y me pidió que ayudara a un suboficial para que pudiera terminar su secundario para pasar a ser oficial. Sí. Y yo dije que sí, no sé cómo lo dije que sí, hoy no, lo pienso, pero bueno, lo ayudé. Y para ayudarlo tenía que estudiar, yo le daba lengua y matemáticas. Sí. Y para ayudarlo tenía que estudiar, pero fíjense que desde que tenía 17, 18 años empecé a enseñar. Claro. ¿Sí? Bueno, sí, yo creo que hay cosas que uno los lleva, no sé si son genéticas o qué. Yo cuando era chica también me gustaba jugar a la maestra, me gustaba dar geografía. Era muy chiquitita y entonces mi papá me había hecho un pizarrón y yo inventaba países. Y sentaba a las muñecas y les daba clase. Y después tenía una amiguita que vivía al lado de casa, y le enseñaba a ella, pero un poco como decís vos, uno tenía que aprender para poder enseñarle al otro. Exacto. ¿No? Y bueno, siempre, pero es así. Es así, es así. Hasta en la universidad. Exactamente. Incluso ahora, yo cuando voy a dar mis clases, que soy, como bien dijo, profesora universitaria, preparo mis clases, estudio para darla. Porque uno para poder enseñar tiene que estudiar, y es donde más aprendés cuando enseñás. Exactamente. Aunque parezca mentira. Sí, y bueno, me parece muy importante esto que vos decís, porque a veces la profesión docente está un poco, digamos, tirada a la basura, como algo menor. Sí. Y no se piensa que el docente no solamente trabaja en la escuela, sino todo el trabajo que hay detrás. Las clases se preparan desde lo pedagógico, se preparan con los materiales que se presentan permanentemente. O sea, la maestra que está día a día con sus chicos, a pesar de tener el training de esto de dar clase todos los días, hay siempre una preparación previa. Y sí, pensemos que todo lo que son las nuevas tecnologías, todas las novedades, como nunca antes, hoy se produce conocimiento. Sí. Por lo tanto, si vos das clases en cualquiera de los niveles, te tenés que actualizar. Exactamente. Y por lo tanto, no solo preparás las clases, sino también te tenés que capacitar. Es fundamental, no se puede dejar de lado, un año no se puede uno dejar de capacitar. Nunca podés dejar de capacitarte, porque si no te quedás atrás en cierto. El tiempo, en el conocimiento, y por eso hoy se dan todas esas capacitaciones, pero además uno tiene que prepararlas en tu propio tiempo, en el tiempo que estás fuera de la escuela. Exacto. Entonces, de la escuela o de la institución educativa, ¿no? Cualquiera de los niveles que sea. Sí, sí. Desde jardín, desde inicial
hasta posgrado. Sí. Siempre el profesor, el educador se tiene que preparar. Y ahora llegamos al proyecto de vida desde el punto de vista pedagógico. Ahí das en el quid de la cuestión. Viste que en mi libro yo puse el sentido de la educación integral. ¿Qué significa la educación integral? Que vos tenés que abordar todas las dimensiones de la persona. No solo los contenidos conceptuales, que a mí a veces me gusta decir, sé un educador, no un informador. Exacto, sí, son cosas distintas. Exactamente, pero sí hay que tener el amor por el contenido conceptual y lo tenés que saber y por eso te tenés que preparar. Pero también te tenés que preparar para llegar a todas las dimensiones de la persona y por eso nosotras ahora estamos trabajando también dentro de la educación integral, pero las capacidades socioemocionales que forman parte y cómo trabajar eso. Y por ejemplo, hace un rato estábamos charlando, pensando en lo que dice Angela Duckworth, que ella trabaja el grit, que es un concepto que ella lo posiciona y hizo mucha de su investigación en West Point, que es la pasión, la tenacidad y el esfuerzo. Incluso ella dice que eso es más importante que la capacidad intelectual sola. Entonces, uno tiene que ayudar a los chicos a través de esa educación integral a que puedan discernir, elegir, tomar decisiones, llevar a las prácticas esas decisiones y vivir con la consecuencia lógica de lo que hiciste, de esa decisión llevada a la práctica. Y eso a mí me gusta decir que eso es la persona verdaderamente libre. Claro. Fíjate vos. Y eso forma parte de tu proyecto de vida. Entonces, la educación tiene que preparar para que la persona pueda encontrar cuál es su misión de vida, porque el proyecto de vida es eso, ¿no? El proyecto de vida es dinámico, como todo proyecto. Podés ir reelaborándolo, claro, la vida te va posicionando en distintos roles, en distintos lugares y a veces es algo activo permanentemente. Exactamente, es activo, dinámico, pero uno tiene que ayudar a las nuevas generaciones, a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes a que vayan preparándose para poder llevar a la práctica esas decisiones, porque las decisiones forman parte de tu proyecto de vida. Por eso es que digo que necesitas aprender a discernir para poder elegir. Si vos no podés discernir, no podés elegir. Y después tomar la decisión. Toda decisión implica una elección por algo y dejar algo. Vos en la vida siempre vas a tener caminos que se bifurcan. Hay que optar. Exactamente, tenés que optar. Pero después de elegir y tomar esa decisión la tenés que poder llevar a la práctica, que eso es lo que a veces más nos cuesta. A mí me gusta decirles no discutirnos a nosotros mismos cuando tenemos que llevar a la práctica la decisión. Claro. Y luego vivir con esa consecuencia lógica. Claro, por las decisiones tomadas, lógico. Claro, cuando vos me invitaste a venir a esta entrevista, yo dije que sí. Decidí, elegí, opté. Dije que sí, podía decir que no. La llevé a la práctica, estoy acá. Y la consecuencia lógica es que hoy tenía que venir acá. Claro. Es muy sencillo el ejemplo. Es que en la vida en la vida todo tenés que optar. Exacto. Desde el momento que te levantás hasta qué ropa te vas a poner, por ejemplo. Exactamente. Y si nosotros en la educación no les damos la oportunidad de elegir desde muy temprana edad, entonces no los estamos preparando para su proyecto de vida. Por ejemplo, ¿no? En esa área. Claro. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Y seguimos charlando con Cecilia y estábamos viendo esto de las elecciones, pero vamos a partir del comienzo de la vida, desde la responsabilidad de la familia de observar a sus hijos y ver cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus elecciones, desde quizás antes del jardín de infantes. Y sí, como madres o padres, como la familia de nuestras nuevas generaciones, tenemos que permitirles elegir, tenemos que darle la posibilidad de equivocarse, ¿sí? Porque muchas veces nosotros como papás, yo soy madre también, y uno quiere evitarles el sufrimiento y eso no es bueno. Tenemos que permitirles que se equivoquen porque muchas veces esas elecciones, esas decisiones, esas opciones van a una equivocación. Claro. El error tenemos que aprender que forma parte del proceso de aprendizaje. Yo siempre suelo decir, el que no se equivocó hoy en toda la mañana, como estamos ahora a la mañana, levante la mano. Claro. ¿Sí? Y yo me equivoqué seguramente más de una vez y todos nos vamos equivocando y eso forma parte del proceso de aprendizaje. Entonces, ya sea como educadores, ¿no? Yo digo que los educadores somos todos, madres, padres, abuelos, tíos. Todos.
La sociedad toda, porque uno también opta de quién aprender. Uno, los hijos los puede educar de tal o cual forma, pero la sociedad que los rodea, el grupo de amigos, el grupo de vecinos, los docentes, cada uno va dejando su granito de arena que en definitiva van terminando de conformar esa persona. Exactamente, y si no, ¿cuántas veces hemos escuchado hablar del entorno de fulano, del entorno de mengana? Así es. Y ese entorno es toda la sociedad, por eso que esta educación integral está incluso en la ley 26206 de Educación Nacional, sí, que todos tenemos derecho a una educación integral que te prepare para el proyecto de vida. Fíjate vos si no es importante. Sí, así Entonces, hay que trabajar con eso, pero desde todos los ambientes, desde todos los ámbitos, y por eso es tan necesaria la alianza escuela-familia, que estuvo rota y en algunos momentos o en algunos lugares sigue rota, y hay que volver a trabajar en una nueva alianza que sea actual, que sea del siglo XXI, entre la escuela y la familia, ¿sí? Y trabajar todos en pos de educar a estas nuevas generaciones para sus proyectos de vida. Y eso yo estoy segura, y tenemos muchas investigaciones que hemos realizado, pues trabajo en un equipo de investigadores, que va a conformar una sociedad más justa, más respetuosa, más equitativa. Y fíjate vos si no es lo que nosotros necesitamos como sociedad en Argentina. Seguro, para crecer hay que ser así. Exactamente, y esas capacidades socioemocionales de las cuales nosotros estamos trabajando de forma permanente, cómo ayudar a que las nuevas generaciones y los que no somos tan nueva generación también desarrollemos, porque siempre estamos en posición y en opción de reformular nuestro proyecto de vida. Sí. A veces yo he dado conferencias o charlas para adultos mayores porque me decían, pero también puedes tener, y sí, y acá pensando... Es que mientras hay vida tiene que haber proyecto. Exactamente, mira, yo siempre pongo acá el ejemplo de Alda Blota, que es una ex investigadora de CONICET, que ahora tiene más de 90 años. Ella era investigadora de matemáticas, ciencia dura, ¿sí? Cuando terminó, cuando se jubiló, ella empezó a hacer escultura en papel y tiene un taller que sigue enseñando, pero hacen esculturas y las venden para una obra de beneficencia. Qué fantástico. Fíjate vos si ella no pudo cambiar su proyecto de vida. O sea, siempre tenemos, o de reformular, no es cambiar, porque ella siguió en la educación, siguió educando, capacitando. Vos vas adaptando por ahí lo que estudiaste a cómo se te va presentando la vida y a cosas que vas descubriendo en vos. Porque exactamente. Uno va descubriéndose a medida que los años van pasando y quizás se termina convirtiendo en una persona o desarrollando una actividad que nunca pensó que iba a hacer. Sí, y que vas encontrando, porque como vos bien decís, cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, también vamos cambiando, la vida nos va presentando distintas posiciones. Yo cuando, en aquella vez que vos me preguntaste al principio, si hubiera soñado que iba a ser doctora en psicopedagogía, te iba a decir no jamás. Claro. O sea, ni sé si lo hubiera soñado, pero la vida cómo se fue presentando, que a mí siempre me gustó estudiar y demás, y bueno, fue que alguien a lo largo de mi vida, porque también tenés que tener mentores, acompañantes, personas que te ayuden, y esa persona, y hoy se lo agradezco desde acá, que me dijo, no, vos no estás para hacer una maestría, ya tenés especialización, ya tenés, bueno, varias cosas. Me dijo, tenés que entrar al doctorado, y por eso entré al doctorado. Claro. Sí, hace 20 años me lo habrá dicho, o un poquito menos, no sé, pero fíjate vos como una persona que ella a lo mejor no sabe todo lo que me ayudó. Sí debe saber, porque yo le agradezco siempre. Y que a veces no necesariamente tiene que ser una persona demasiado culta o estudiosa o con títulos. No, es alguien que te ve y ve en vos algo que vos no ves. Exactamente. Bueno, ahí me hiciste acordar. Estoy haciendo una especialización en Europa ahora y tengo un mentor que es sobre liderazgo en servicio, ¿no? Y en la primera reunión que tuve con el mentor me preguntó cosas así como vos me estás preguntando, y le comenté que mi suegra, que era como un segundo motorcito, el primero era mi mamá y el segundo ella. Y ella tenía, y no era una persona que había terminado, no era profesional por empezar, ¿sí? Como para que nos ubiquemos quién era, pero ella tenía tanta confianza en todo lo que yo hacía, y vivía mis éxitos como si fueran de ella. Entonces, viste, es como que esa persona, te por incentivaba, eso yo digo motorcito, vos tenés que encontrar esos motorcitos. Mi mamá tampoco era profesional.
Sí. Entonces, pero ellas dos fueron mis motorcitos. Porque aparte te veían y confiaban en que dabas más. Claro, pero además ellas te daban la motivación. Claro. Ellas me motivaban y ellas vivían eso, y la verdad que era muy lindo sentirlo y hay que agradecerlo. Aunque ellas hoy ya no están en este mundo, yo se los agradezco porque el agradecimiento es muy importante. También es una de esas capacidades socioemocionales de las cuales te hablaba hace un rato. Claro que y hay que ayudar a que nuestros niños y niñas puedan desarrollar ese agradecimiento. Sí, y aparte la satisfacción de tu mamá y de tu suegra, de tus logros, yo creo que lo vivían quizás doblemente de lo que vos lo vivías. Estoy totalmente segura, porque ellas, por la época en la que ellas nacieron, no habían podido las posibilidades de hacerlo, claro. No habían tenido, mi mamá por ahí era un poco más joven, hubiera podido, pero se casó muy chica, por lo tanto no, ella sí había terminado un bachillerato para seguir estudiando, pero no lo pudo hacer, y ellas cuando veían que yo lo hacía, lo vivían como si fuera de ellas. Propio. Es así. Entonces, por eso es que no tenés que buscar la persona, no me tenés que buscar a mí como tu mentor necesariamente. Claro. Podés buscar a alguien que no tenga todos esos títulos, pero que sí tenga esa generosidad de incentivarte, de motivarte y de vivir tu éxito como propio, porque eso necesariamente son personas muy generosas las que hacen eso. Es fantástico. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos. Y seguimos charlando con Cecilia, y les puedo asegurar que en este pequeño cortecito, bueno, nosotros seguimos charlando, porque la verdad que el tema es apasionante, porque estamos hablando de la formación de una persona. Como dijimos, comienza antes de ingresar en el jardín de infantes, por eso la importancia de la familia, la presencia de la familia, para observar, para acompañar, para incentivar, y de los docentes, y pensar que la escuela no es un depósito de chicos, como muchas veces se la toma, se deja, librada toda la educación al docente. Por un lado, porque la escuela te da información, pero educar es otra cosa. Educar es esto, educación integral de la persona, ¿no? Exactamente, y perfecto lo que vos me estás diciendo, porque por ahí, como sociedad, tenemos que rejerarquizar el rol de la maestra, porque hay mayor cantidad de mujeres, pero maestras y maestros, vamos a decir, para los hombres que se dedican a la educación también, y todos, ¿no? Porque yo digo, hasta los profesores universitarios no dejamos de ser maestros. No, seguro, aparte son ejemplos de vida también. Exactamente, y eso es, el maestro o la maestra es algo que tiene que ser un ejemplo de vida, como vos decís, pero aparte hay que rejerarquizarlos para que puedan seguir preparándose, capacitándose, para que puedan trabajar desde todos los aspectos de la persona, pero empezando por ellos mismos. Claro. Porque si ellos mismos no tienen su propio proyecto de vida, ser maestra o maestro esté incorporado en ese proyecto de vida, no van a poder darle eso a sus alumnos. Claro, no pueden transmitir lo que no tienen. Exactamente, nadie puede transmitir lo que no tiene. Por eso tenemos que trabajar, a mí me gusta decir, en la formación de formadores. A eso íbamos, porque vos hiciste este estudio justamente en una población de 18 a 40 y pico de años, o sea, gente que ya estaba preparada, y fueron marcando determinadas características. ¿Cómo se va viendo esto? Porque en definitiva es como, digamos, no digo al final de los estudios, pero cuando ya todo está avanzado, la importancia de esta formación integral en esa edad, en la formación universitaria, por ejemplo. No nos tenemos que olvidar que la formación universitaria se da después de haber transitado por toda la educación formal obligatoria, ¿no? Que es de preescolar a quinto año del colegio o sexto año del colegio secundario, de acuerdo a la jurisdicción. Y en uno de los resultados de esta investigación, que fue una investigación muy grande, que llegamos a 350 personas, donde trabajé con un test que lo validé y adapté para Argentina, de actitud de vida, que está dentro del proyecto de vida, y una escala que la creé yo y la validé también para Argentina, de estilos educativos, ¿no? Entonces ahí las personas contestaban estos dos tests diciendo cómo ellos se autopercibían su propia formación hasta llegar a la universidad o hasta haber terminado la universidad, porque la población era juventud, adultez temprana, ¿sí? Y adultez emergente, que es de 18 a 44 años. Entonces, fuimos trabajando todo eso y uno de los resultados nos dijo que tenemos que hacer este mismo estudio en otras poblaciones para ver qué pasa previa al entrar a la universidad. Y ya hicimos, y con la actual jefa de departamento de evaluación de acá de
la Facultad del Ejército. Yo le dirigí su tesis de maestría y aplicamos estos 2 instrumentos en alumnos de secundaria. Ajá. Entonces, más adelante, ella ya la tiene aprobada la tesis, presentada y demás, pero se van a publicar artículos con los resultados de esa investigación y ver la necesidad de trabajar estas dimensiones para que los chicos puedan tomar esas decisiones de ir a la facultad y poder terminarlas. Claro. Porque, como hablábamos en alguno de los cortes, no terminar un nivel universitario o un nivel primario o secundario lo mismo genera muchísima frustración, porque la educación forma parte de tu proyecto de vida, ¿sí? Entonces, si vos decidiste ingresar a la universidad y no podés terminar la carrera, o vas a hacer un posgrado y no podés entregar el trabajo final, que en Argentina tenemos unos índices bajísimos, sí. En posgrados hay menos del 10% de egresos por falta de entrega de los trabajos finales, sean proyectos, trabajo final, tesina, sí, o tesis. Cualquiera de ellos, entonces tenemos menos del 10%. Fíjense, es tremendo. ¿Y a qué se debe eso? Y eso se debe a todo esto que estamos hablando, que sí trabajamos mucho en la transmisión de información, en la evaluación de contenidos conceptuales y nada más. Entonces las personas no saben cómo elaborar un trabajo final, porque es totalmente distinto dar una evaluación de un aprendizaje memorístico a algo que vos tenés que hacer. Lógico, la elaboración es completamente distinta. Exactamente, por eso vos lo tenés que hacer. A mí me gusta decir esa palabra, es aprender a hacer, que además es uno de los 4 pilares de la educación de la UNESCO para el siglo XXI. Así que imagínate si sería importante. Es aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser persona, que eso es el proyecto de vida. Lógico. Así que imagínate. Ahora decime, ¿esta forma de educación integral se hace posible en los grados multitudinarios? Bueno, es complicado. Es complicado. Ahí fíjate que me hiciste hacer una pausa. Claro. Conozco un colegio que tiene grados multitudinarios y sí lo pueden hacer, pero tienen un trabajo enorme y tienen muchos docentes. Entonces, yo me acuerdo en este colegio trabajé hace muchos años, era profesora de inglés en 7º grado. ¿Qué colegio era? El Manuel Belgrano. Y cuando una maestra faltaba, ahí había una que se llamaba floating teacher, entonces los chicos jamás dejaban de tener la clase. Teníamos que presentar las planificaciones a principio del año, entonces, y la semana también diciendo, la maestra que te reemplazaba sabía especialmente qué ibas a dar ese día. Entonces, trabajaba y hacía eso. Es, por supuesto, mucho mejor con grados de menos cantidad de alumnos. Hoy yo no sé cuántos alumnos tiene ese colegio. Yo te decía, cuando trabajé allá, fue en 1990, así que imagínate, muchísimos. ¿Y qué cantidad más atrás, o menos de alumnos había? Yo tenía 35, 37 muchísimos. En inglés, imagínate. Pero realmente podíamos hacer todo ese trabajo. Y se trabajaba, y no me voy a olvidar nunca, cuando el director de primaria me pidió 2 alumnos para que fueran a levantar papelitos del patio, porque los había visto que habían estado portándose muy, muy mal. Entonces, el límite era ese. Y yo, como era el director de primaria, cuando él me pidió, yo le dije, por supuesto, llévelo. Y me dice, señora, ¿no me va a preguntar por qué? Claro, porque él quería mostrarles a todos. Claro. Entonces no era que les ibas a poner amonestaciones. No. En esa época se daba, ni un mensaje, sino que vean cuál era el límite. Habían estado, hoy se diría, haciéndole bullying a chiquitos más chicos, y entonces, y aprendieron. No sé, es lo lindo que terminamos ese 7º grado ese año. Que fue hermoso. Porque te pregunto, porque por ejemplo, en las escuelas de educación especial, donde yo he trabajado muchísimos años, sí, es lo que se busca. Porque, digamos, quizás en aprendizajes no podés redundar, digamos, pero sí trabajar la cuestión de vida, que el chico se pueda desarrollar en el día a día, pero son grados más chiquitos, o sea, tenemos como un máximo de 12 alumnos. Es mucho más fácil conocer al alumno, digamos, con poca cantidad que si vos tenés 30 alumnos, ¿no? Sí, y sobre todo, pero bueno, me encanta porque en esa educación es tan necesario que ellos aprendan a desempeñarse en la vida. Es fundamental. Pero si nos ponemos a pensar, en todos los chicos es igual. Sí, en todos. Lo que pasa es que alguien necesita más y otro menos. O tienen más herramientas, digamos. Claro, pero las estrategias se las tenemos que dar. Sí. Y nosotros no podemos, bueno, hay un autor que es belga, que es Roy Giers, que él dice que la escuela no puede estar disociada, divorciada de la sociedad. La escuela tiene que preparar a los chicos para la sociedad, y es esa educación integral. Claro. ¿Sí? Y también
para las características de esa sociedad, no Exactamente. prepararlos para la sociedad en general y bueno, de repente se encuentran con un mundo muy distinto para el que fueron educados. O para una sociedad ideal. Claro. Acá nosotros tenemos que desarrollar la responsabilidad, hacerte cargo de lo que vos hacés, decir, a ver, yo me equivoqué e hice esto, entonces pido disculpas, o no digo que mi compañero es el que hizo, asumimos la responsabilidad. Y eso después redunda en una mejor sociedad. Tenemos que ser también solidarios, generosos, agradecidos. Todas esas son las capacidades socioemocionales, honestos y tantas otras, ¿no? Que necesitamos como sociedad. Vamos a un pequeño corte. Bueno, y este tema, la verdad que Proyecto de Vida es apasionante. Es de formación integral de los chicos y de todos, en realidad. Por eso hoy yo te pregunto, Cecilia, ¿cuál es tu proyecto de vida hoy? Mira, mi proyecto de vida hoy es seguir trabajando por la educación, porque estoy absolutamente segura que si nosotros educamos integralmente vamos a poder tener un mejor país, un país más justo, con una sociedad, con ciudadanos responsables. Ese es mi proyecto de vida. Yo ya, como dije varias veces, tengo varios años y tengo mis hijos que son grandes, que ya pudieron salir adelante en el mundo, entonces lo que me queda de vida yo lo quiero entregar a la educación. ¿Y qué estás haciendo ahora justamente sobre este tema? Sobre este tema, mira, yo como decía soy profesora, ahora se va a abrir un profesorado en la UFLO y ahí voy a dar pedagogía, que la doy como esto, educación integral, y estoy dirigiendo la diplomatura de pedagogía integral para que esto, somos un equipo de 14, 15 profesores, que vamos a darlo online para que sea para todo el país. Uh-huh. Entonces eso, y bueno, y todas las investigaciones, tenemos la esperanza de poder publicar otro libro que sea también de educación integral, pero el último, que es el sentido de la educación integral, Proyecto de Vida, es un poquito académico, y ahora queremos escribir uno que sea para el alcance de todas las personas, para que llegue a todos, a mamás, a papás, a tíos, a abuelos, uh-huh, a capacitadores, a la gente de la empresa, y en la diplomatura de pedagogía integral estamos apuntando a ese público, porque como bien decís vos, todos capacitamos, educamos de una manera u otra, ¿no? Entonces que todos nos ayudemos, colaboremos y aprendamos entre todos a educar de esta manera. Y ese es mi proyecto de vida. Fantástico. Y si alguien quiere acercarse para cursar esta diplomatura, ¿cómo puede tener información? Mira, en este momento yo, el que me acuerdo, yo tengo un Instagram que es @CeciliaBarney. Me manda un mensajito por mensaje directo del Instagram y ahí yo voy a contestar. Y en cuanto tenga el flyer, lo voy a poner en el Instagram. Repetimos, entonces, tu Instagram es @CeciliaBarney. Fantástico. Cecilia, te agradezco muchísimo. Nos has enseñado mucho. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, ya saben que es parte de mi proyecto de vida, difundir, y tengo muchas publicaciones que están al acceso de todos. Bien. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias a ustedes.